quieran regresar. Para programar partimos de un currículo, el decreto 85/2008 del 3 de septiembre, por el que se regula el currículo de educación infantil en el Principado de Asturias, que se va concretando en diferentes niveles, siendo el primer nivel el que se concreta, siendo el primer nivel el diseño curricular prescriptivo, el segundo nivel el apoyo curricular de etapa y el tercer nivel el que se encontraría mi programación de aula, llamada Descubriendo a través del cine, y por lo tanto las unidades didácticas en las que se concreta, de acuerdo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Con la unidad didáctica que a continuación expondré y desarrollaré, conseguiré alcanzar objetivos y capacidades que pretendo lograr con la puesta en marcha de mi programación y que contribuyen a conseguir que mis alumnos alcancen los objetivos generales de la etapa de educación infantil recogidos en el Real Decreto 1630/2006 del 29 de diciembre, por el que se establecen las... Un momento. ¿Tienes un boli delante? Sí. Cógete el boli. Vale. Para que no te cojas el pelo. Vale. Porque aunque lo estés leyendo, pero el día de la exposición lo vas a hacer igual. Porque Vale. no vas a tener nada. O sea, al final tendrás, en la unidad didáctica al final vais a presentar material, pero hasta que llegues al momento del material, pues... Sí, tener algo para... Sí, pues, no sé, ¿sabes? Pues eso, mejor que así. Vale. No es la misma... El mismo nerviosismo no lo transmites igual, ¿vale? Vale. Venga, dale. Vale. Con la puesta en marcha de mi programación y que contribuye a conseguir que mis alumnos alcancen los objetivos generales de etapa de educación infantil, recogidos en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil. Así pues, comenzaré con la exposición de mi unidad didáctica. La unidad didáctica escogida entre las tres opciones dadas se llama Lluvia de albóndigas, cuyo centro de interés son los alimentos, y con la que trabajaré el tema transversal de la educación emocional, tal y como ya he explicado durante la exposición de mi programación. Se trata de la unidad número 8 de mi programación y esta unidad didáctica se desarrollará durante las 3 primeras semanas tras la vuelta de Semana Santa, comenzando en el mes de abril después de la unidad didáctica Bichos. En primer lugar, recordaré brevemente el contexto concreto en el que me encuentro, siendo este punto esencial, pues va a determinar en gran medida la selección de objetivos, contenidos y metodología de mi unidad. Así pues, el centro en el que me encuentro es un centro público de línea 1, situado en un barrio sociocultural medio de la ciudad de Oviedo. En lo referente a mi grupo aula, me encuentro en un aula... ¿Vale? Te voy parando porque como no lo estás exponiendo como tal, cuando vayas a empezar, o sea, lo de 3 semanas de abril, después de la unidad de bichos. Es una tontería, pero bueno, queda bien. Después de la unidad 7, bichos. Si la tuya es 8, los toques, poner el número de la unidad anterior. Es una tontería, pero bueno, sitúas un poco, ¿sabes? Vale. Porque ellos, no sé si tendrán delante o no la programación, porque como allí la podéis llevar en pincho, pero si no, tienes el registro de las unidades didácticas que vosotras vais a presentar. Vale. Entonces, pues lo tienen delante. Y luego, cuando has empezado con lo del cole, sí. Recordarles, no pon el centro, les estás recordando porque tú ya les acabas de contar el centro en la programación. Y vale, sí, después... lo puse. Puse recordaré brevemente. Vale, pues, pero ponlo como hacia ellos. Ah, vale, recordarles, vale. ¿Sabes? Como que es el... Vale. O recordarles, o recuerdo, o no sé, algo más coloquial, más hacia ellos. ¿Vale? Vale. ¿Sigo? En lo referente a mi grupo aula, me encuentro en un aula de 23 niños y niñas, de 4 años, de los cuales 12 son niños y 11 son niñas, entre los que destaco particularmente a mi alumna con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Por otro lado, el desarrollo de mi unidad didáctica queda justificado desde una perspectiva teórico-legal. En lo que respecta al marco legal, en primer lugar, destacar la ley vigente, la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. Por otro lado, resaltar el Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil. Y por último, he tenido en cuenta el Real Decreto 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se regula el currículo del segundo ciclo de educación infantil en el Principado de Asturias. Además de esta normativa, se tendrán en cuenta las decisiones del equipo docente del centro recogidas en el proyecto educativo de centro con su correspondiente propuesta pedagógica, que me ha servido para elaborar mi programación de aula y configurar mis unidades dentro de ella. Vale, ponte ahí como luego te tengo que escuchar la defensa de la programación, ponte como un paréntesis en este trozo, porque Vale. esto aquí lo vas a explicar en la programación. Vale. De qué partes del proyecto educativo, tal. O sea, es volver a repetir paja que te va a quitar tiempo de explicar actividades y de realmente centrarte en la unidad didáctica. Vale. Que luego es verdad que vais a ir más rápido. O sea, Sí. no lo vais a decir así, seguro. Pero bueno, póntelo como entre paréntesis y intentamos adaptarlo a la programación y vamos viendo, ¿vale? Vale. Venga, dale. Y por último, debido a la transición legislativa que estamos atravesando, cabe mencionar el Real Decreto 95/2022 del 1 de febrero, por el que se regulan las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil, entrando en vigor en el curso escolar 2022-2023. En lo que respecta al marco teórico, lo que pretendo con esta unidad didáctica es que mi alumnado adquiera hábitos de vida saludables, entre los que se incluye la alimentación. Dicha alimentación, tal y como dijo el doctor Grande Cobian, no me atrevo a afirmar que la buena alimentación pueda resolver todos los problemas del aprendizaje, pero no me cabe la menor duda de su influencia positiva en el proceso educativo. Por lo tanto, lo que pretendo es que a través del juego y actividades lúdicas aprendan a comer de manera saludable, es decir, comiencen a distinguir los nutrientes que nos aporta cada alimento. Vista la justificación teórica, así como señalada la importancia de este eje nuclear, paso a desarrollar el siguiente apartado de mi exposición. Para elaborar y poner en práctica la unidad didáctica, tendré en cuenta en todo momento las características psicoevolutivas de mi alumnado, ya que éstas van a influir en el desarrollo y consecución de la misma. Como he dicho, el grupo aula está formado por niños de 4 años, quienes, siguiendo los estudios y la clasificación realizada por Piaget, se encuentran en el periódico simbólico y preconceptual dentro del estadio preoperatorio y las características son egocentrismo. En esta parte tengo que explicar las características. No, eso es lo que te iba a decir. Vale. Empiézame un momento a leer lo de Piaget. Vale, como ya he dicho, mi grupo aula está formado por niños de 4 años, quienes, siguiendo los estudios y la clasificación realizada por Piaget, se encuentran en el periodo. O sea, todo eso lo quitas y siguiendo a Piaget. Vale. Las características son, o puedes decir otra vez lo mismo, porque es que esta parte es de programación. Claro, es que es lo que yo pensé, digo, esta parte no creo que haya que explicarla otra vez. O pon las características principales de estos alumnos serán, y dices 3. Vale. ¿Sabes? Y ya está, pero así, con esta, o sea, no hace falta que quede bonito. Pues eso, a partir del nivel de desarrollo, tener en cuenta sus características individuales y o el juego o la motivación para llevar a cabo nuestra unidad didáctica, por ejemplo, ¿sabes? ¿Se puede decir, por ejemplo, dónde las vas a trabajar dentro de la unidad didáctica de cada uno? ¿En el rincón me hablas o en la actividad? En la actividad, por ejemplo, en el egocentrismo, puse que lo trabajaré a partir de actividades grupales, en la que los niños y niñas se verán obligados a escucharse y tomar decisiones en grupo, cosas así. No, o sea, no me No refiero, hace falta. no estás, eso es más para la programación. Vale. Cuando tú defiendas tu programación, las características de tus niños para realizar tu programación, te has basado en esto para hacer esas actividades. Pero en la unidad didáctica, si no vas a decir la actividad concreta, No hace falta. Lo acabas de explicar hace 20 minutos. Vale. ¿Sabes? Es como nombrarlo, porque lo tienes que volver como a nombrar, pero no a desarrollar como lo has desarrollado antes.
Vale. Entonces, si tú dices que vas a hacer, pues eso, el egocentrismo, pues vamos, cuando hagamos la asamblea para aplicar el tomate. Si tú no vas a decir eso, pues, bueno, creo que aquí es que la unidad didáctica al final tiene que ser interesante y llamativa. Vale. La teoría como tal es parte de la defensa de la programación. Vale. Venga, dale. Vale. Bueno, como ya he dicho, el grupo aula está formado por niños y niñas de 4 años, quienes, siguiendo a Piaget, las características principales de estos alumnos serán el egocentrismo, el estatismo o el pensamiento intuitivo. Todas estas características son importantes y las he tenido en cuenta a la hora de realizar la unidad didáctica, ya que va a condicionar los objetivos y las capacidades que quiero que logren mis alumnos. Por ello, a la hora de definir los objetivos didácticos las he tenido presentes. Paso a concretar la unidad de mi grupo aula comenzando por los mismos. Como objetivo general, obtenido del decreto 85, adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. Como objetivo específico de la programación, adquirir de forma progresiva autonomía en hábitos cotidianos y rutinas. Y como objetivos didácticos generales, destaco desarrollar la escucha activa en cuentos y canciones, potenciar sus habilidades motrices tanto finas como gruesas, fomentar el uso de las TICs con progresiva autonomía, adquirir progresivamente actividades de lectura y escritura de palabras y frases relacionadas con la unidad y trabajar la clasificación, el conteo y la seriación de manera adecuada y acorde a la unidad. Y como objetivos propios de la unidad didáctica que se plantea, destaco los siguientes. Conocer los alimentos y sus propiedades de forma lúdica, establecer una relación afectiva con el resto de iguales en los trabajos grupales, distinguir sus emociones y trabajar en ellas durante las actividades, participar activamente en las actividades propuestas creando un buen clima en el aula, aprender a disociar residuos en los cubos correspondientes según el color de los mismos, trabajar la seriación a la vez que adquirimos hábitos saludables, hacer uso de las TIC para la adquisición de contenidos de forma lúdica y creativa, potenciar sus habilidades motrices tanto finas como gruesas, adquirir un interés progresivo en actividades relacionadas con la música y el ritmo y desarrollar sus habilidades creativas a través de actividades plásticas. Vistos los objetivos didácticos, paso a la exposición de los contenidos, los cuales, bueno, esto no hace falta, porque los he explicado, pero no hace falta. Ahora tienes que decir los contenidos. O sea, esta parte te iba a preguntar. Claro. ¿Has partido de un objetivo general? Sí, objetivo luego de... lo has relacionado con los objetivos de tu programación. Sí. Y luego de la unidad. De la unidad. ¿No? Vale. Creo que has dicho como 5 o 6, me parece, de tu programación. ¿Puede ser? A ver. Sí, 5. Pues pondría como 3 globales. Vale. O sea, pondría 1 del general, 3 de tu programación y a lo mejor un poco más específicos de la unidad didáctica, porque son como muy amplios. Son como si estuvieras haciendo un práctico. Vale. Y ahora es más centrado en, pues eso, los alimentos que sean objetivos donde se vea los alimentos, los hábitos de higiene, las normas de comer, lo que tú vayas a trabajar, pero que sean relacionados con los alimentos. Aunque pongas alguno que sea más general por aprendérselos, pero los que pongas específicos, a la hora de nombrarlos, como que se note o los marcas más a la hora de decirlos, pero que se oiga alimentos como tal. Porque se oye como todo muy lineal, muy teórico. O sea, no hay ningún salto entre los de tu programación con los de la unidad didáctica. Vale. ¿Vale? Nombrados y esos también, ¿eh? O sea, esos están guay. Pero a lo mejor un poco más específico. Vale, pues entonces los tengo que cambiar en la unidad también, en la programación. No, los de la programación dan igual porque no los vas a decir. Ah, vale.
¿sabes? O sea, los de la programación en sí no los vas a decir tal cual, pero los que vayas a decir aquí, o sea, evidentemente, a ver, si los cambias aquí un poco, que no difieran tanto de los que tú pongas en tu programación. Claro. O sea, no vas a poner aquí uno chulísimo y en la programación no, porque al final sí que se supone que tú vas a sacar esta unidad didáctica de tu programación, pero puedes decir más que los que tú pongas en la programación. Vale. Ellos no van a tener, es que no sé cómo explicártelo. Tú tienes delante la programación y tienes delante tal, pero en el momento de la unidad didáctica no te pones a comparar. Uy, claro. ¿Sabes lo que te digo? Es como una visión global de lo que tú haces. Entonces, si a lo mejor tú dices, y no van a ser conscientes de que digas, vas a trabajar el kiwi y la pera y en tu programación has puesto el kiwi. No van a decir, uy, pues me ha puesto la pera aquí. Yeah. ¿Sabes? O sea, son cosas como que que sean un poco más llamativas, pero que tampoco salten de lo normal. Pero, o sea, lo puedes cambiar de la programación si quieres, pero para tampoco liarte demasiado. Que luego a lo mejor cuando te lo sepas de aquí, es más fácil ponerlos en la programación. Pero bueno, para que los pongas un pelín más específicos, ¿vale? Más concretos. Y los contenidos, y ahora voy a pasar a definir los contenidos. Sin más, ni lo que son, ni lo que no son, ni nada. Vale. Visto los objetivos didácticos, paso a la exposición de los contenidos. Alimentos, las emociones, adquisición progresiva del interés por la música en relación a la unidad, aprendizaje de nuevos conceptos, alimentos, aprendizaje de nuevos conceptos, alimentos y trabajo de su lectoescritura, participación activa en las actividades, empleo de su creatividad e imaginación en actividades plásticas, respeto hacia sus compañeros y las diferencias individuales, disociación y trabajo de las emociones en relación con la unidad, trabajo de la lógica matemática, seriación en relación con los alimentos y mejora de sus habilidades motrices, finas y gruesas. Vale, aquí los alimentos, ¿cuáles? Claro, no tengo que poner explicar como más. contenido los alimentos. Vale. Tienes que poner o cuáles, o frutas, verduras, hortalizas. No lo puedes poner los alimentos y ya. Vale. Las emociones, tú las tienes separadas en tu programación. Entonces tú ya sabes cuáles vas a trabajar aquí. Vale. Sí, poner una en concreto, vale. Poner la que vayas a trabajar en esta unidad. Vale. La seriación, igual, tú ya sabes la actividad que vas a poner. Pues, ¿cuál es la seriación que vas a usar? Con alimentos también son diferentes, son varios. Pero ¿como cuál? O sea, ¿cuál es la actividad en sí? No me acuerdo del nombre, pero... O sea, mínimo, si haces una seriación, tiene que ser de 3. Sí, Pues sí. Que aparezcan ahí. Vale. ¿Sabes? O sea, a eso me refiero con lo que tienen que ser un poco más concretos. Vale. Porque al final, si no, o sea, es que no hay una diferencia donde se vea el trabajo. Es lo que os digo, es como que todo tiene que ser teórico, pero tenéis que resaltar por algo. Vale. Si lo hacéis todo de teórico, todo muy normalizado, muy dentro de la norma, no, vais a estar dentro de la norma. Y por lo menos intentar darle porque las actividades las tenéis. Sí. Entonces, ya está. En el momento que sepáis esta unidad didáctica, tú ya sabes los alimentos que van a ser, la emoción que va a ser. Es especificarlo como tal. Vale. ¿Vale? Vale. Como puede observarse, tiene mayor peso los contenidos de carácter procedimental, ya que van a dotar a mi alumnado de estrategias y herramientas que les permitan adquirir nuevos aprendizajes y conocimientos. Por otro lado, la LOE establece que el proyecto educativo de centro debe recoger la educación en valores dentro del plan de convivencia del centro, alegando
que los valores se vinculan a las necesidades del ser humano, considerando... Nada. Vale. Nada, fuera. Eso, programación. O no lo Vale. quites, me refiero, pone entre paréntesis, defensa de la programación. Vale. Sí, porque además esto me viene bien para ponerlo en la programación dentro de la educación en valores, que no lo tenía. Vale. Vale, entonces aquí se diría que esta unidad didáctica se relaciona con los siguientes valores, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. O sea, Vale. sí. Vale, lo dices directamente como tal. Vale. Por un lado, la educación medioambiental, ya que con esta unidad didáctica trabajaré de manera indirecta y a través de actividades lúdicas la importancia de no desperdiciar los alimentos. Más concretamente, lo trabajaremos relacionándolo con la película y cómo los alimentos creados por Flynn llegan a desperdiciarse si no son consumidos. De la misma forma, trabajaré el reciclaje y cómo distribuir los diferentes residuos en los diversos contenedores a través de los colores de los mismos. Y por otro lado, la educación para la salud, ya que a través de esta unidad trabajaré la creación de buenos hábitos saludables y rutinas, centrándome especialmente en la alimentación. Así pues, se pondrán ejemplos relacionados con la película y de cómo es importante una alimentación variada, como es el momento en el que los ciudadanos pasan de comer solo sardinas a comer otros alimentos gracias a Flynn. Asimismo, trabajaré mediante las actividades los nutrientes que nos aporta cada alimento y por qué es importante consumir todos esos nutrientes. Vistos los contenidos, doy por finalizada a la pregunta ¿qué enseñar? Y paso a dar respuesta a la pregunta ¿cómo enseñar?, tratando para ello la metodología. En primer lugar, abordaré los principios de intervención que van a guiar mi práctica educativa y que están recogidos en el Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre. Por un lado, partir del nivel de desarrollo de los alumnos, donde valoraré inicialmente el punto de partida de mi alumnado a través de una evaluación inicial, en la que tendré en cuenta cuánto conocen sobre los alimentos y evaluando así entre todos qué queremos conocer sobre ellos y cómo lo vamos a hacer. Por otro lado, la construcción del aprendizaje significativo, donde en todo momento partiré de aquello que mi alumnado ya conoce y a partir de ahí iré incorporando nuevos conocimientos que les ayudarán en su desarrollo íntegro. Contribuir al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, donde a través de diferentes actividades contribuiré a que mi alumnado desarrolle de manera progresiva la capacidad de aprender a aprender. Es decir, que bien sea de manera individualizada o grupal, los niños vayan generando y profundizando en su propio aprendizaje. En este caso concreto, lo llevaré a cabo a través de actividades grupales que favorecerán la comunicación y el entendimiento entre iguales. Bueno, tengo unos cuantos, no hace falta que los digas tú. ¿Qué he hecho yo? ¿Aquí donde se he puesto? Ahora. Cuando vayas a nombrar los principios, sí, no digas lo que es, pon directamente cómo lo relacionas con la actividad. Vale. Lo que has hecho ahora es que pensaba que estaba sin habla y estaba con habla y luego lo he quitado. El último que has puesto de las actividades grupales y tal, pues pon esa capacidad de aprender a aprender, lo llevaré a cabo a través de las actividades grupales individuales que realizaré. Vale. Puedes poner como ejemplo la asamblea, las asambleas después del patio, las rutinas de despido, ¿vale? Vale. Pero no hace falta que cuentes cuál es el principio de intervención porque ya lo has contado en la programación. Vale. Que decía que había puesto como, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, tengo 6 puestos. ¿Los digo todos? Es que ten en cuenta que lee el último que has leído sin leer la teoría. Claro, que no es tanto. Vale. Claro, es que no va a ser tanto, esto va a ocupar 2 líneas. Vale. A ver. Sí. Identificar los esquemas de conocimiento que posee el alumno y actuar en consecuencia.
En este caso no lo tengo explicado, creo. A ver. No, en este caso tengo teoría puesto, solo. Pues nada, eso, programación. Sí. Vale. Promover una intensa actividad del alumnado. En este caso concreto me centraré en la película y daré una serie de pistas a mi alumnado con las que tendrán que arreglar la máquina de Flynn. Principio de globalización. Lo mismo, programación, porque no lo tengo explicado. Y el de individualización lo mismo. Vale. Vistos los principios... No hace falta que tampoco los digas de uno en uno, porque, por ejemplo, si tienes una actividad en la que Sí. puedes reunir varios, pues los dices y dices, lo trabajaremos a través de la actividad tal o a través de esta forma de lo que vayas a realizar. Ah, claro. A través Claro, de el principio... a través de, claro, la globalización y individualización lo puedes trabajar a la vez. Claro, es lo que estaba pensando. En el taller, en lo que vayas a hacer. Vale. En actividades de educación emocional. Vale. O sea, lo puedes trabajar de muchas formas. No hace falta que digas una en concreto de uno por uno. Al final Vale. es todo globalizado, lo vas a trabajar a la vez. Vale. Vistos los principios de intervención, paso a describir la organización espaciotemporal. Valiéndome de un recurso de primer orden como es el espacio, voy a emplear una metodología flexible y dinámica que se adapte a todas las actividades que voy a realizar. Esto también va en la programación, ¿verdad? Lo de explicar las actividades en pequeño grupo y en gran grupo y eso, vale. Pero entonces lo que no entiendo, ¿por qué lo teníamos en la plantilla? O sea, ¿la plantilla era de esto o era de la programación? No te escucho. Estás sin voz. Ya, ahora. La plantilla como tal es una plantilla porque vosotros no teníais nada de dónde partir. Ah, claro. Ah, vale. ¿Sabes? Entonces, al final, si yo te lo cuento con mi forma de hablar, te vas a quedar igual. Entonces, ahora ya que más o menos tienes un guión de lo que puedes decir, de lo que no tienes que decir, ahí nos podemos mover y ya sabéis de lo que estamos hablando. Si yo te digo, no ponen nada actividades, son actividades. O sea, para que también aprendáis a tener hilos entre los diferentes textos, el que sepáis unir, el que os empecéis a expresaros. O sea, tenéis que tener como un poco más. Es que luego todo esto, ya lo veréis cuando empecéis a exponer, es que se va a quedar en nada. Y no lo vais a decir tan bonito. Claro. Entonces, al final, luego os va a quedar pues hablando como os hablo yo, pero mejor, porque ya os lo habéis aprendido. O sea, pero no consiste en quitarlo, ¿no? Es que al final es media hora. Claro. Es que no es tiempo como tal. O sea, cuando ya os lo aprendáis y os cronometre, estoy segura que no vais a llegar al final. Y vais a quitar cosas, seguro. Porque al final cuando empezamos a hablar, pues te paras, piensas, y estos son minutos, aunque sean tonterías, son minutos que se van perdiendo. Entonces, bueno, yo os digo, porque al final es como muy rollo para el tribunal, la plantilla, o sea, todo lo que yo os digo que lo quitéis, o sea, al final la defensa, cuando veáis la plantilla de la programación, es que es prácticamente igual que la de la defensa. Claro. O sea, hay muchos párrafos que van a ser igual. Por ejemplo, cuando yo os digo ahora, esto es de la defensa de la programación. Porque todavía no tenéis la defensa, o sea, por no daros todo a batallón y ir haciéndolo. Pero es que la defensa de la programación es la misma base que esto. Porque es que es lo mismo. Vale. Entonces, esto, aquí hay más, pues eso, dar lo más llamativo y centraros en lo más guay, como así decirlo. Porque la programación es que no es guay. Es que ahí no se puede sacar nada. Vale. ¿Desde el espacio nada? No, del espacio no, entonces solo es lo temporal, ¿no? En plan, claro, claro. Vale. Mira, léelo y os voy quitando. Empieza. Vale. En lo que respecta a la organización temporal, la unidad didáctica tiene una duración de 3 semanas.
El tiempo va a ser flexible, adecuándome siempre a los ritmos y necesidades de los niños. No obstante, seguiré unas rutinas que guiarán las situaciones de enseñanza-aprendizaje. En este caso, la unidad que se presenta está planteada para llevarse a cabo tras la vuelta de Semana Santa, es decir, irá desde el 18 de abril hasta el 2 de mayo. Cada unidad se comenzará de lunes y terminará de lunes, dejando esa semana de descanso y preparación previa para la siguiente unidad planteada. Así bien, el horario está planteado por rincones, que van desde la asamblea inicial hasta actividades diarias de todos los ámbitos educativos, lógico-matemática, lectoescritura, psicomotricidad, etc. Asimismo, la forma de organizarlo es a través de una serie de rutinas, entre las que se incluyen rutinas de aseo y alimentación, que explicaré más profundamente con el material. Como parte, o sea, tenéis que, por ejemplo, lo que has dicho de las semanas empiezan el lunes y acaban tal dando paso a no sé qué, yo no lo pondría. Vale. Las rutinas de tu aula sí. las haría explicando tu unidad. O sea, vale. no lo haría como ahora. Las rutinas serán de asamblea, serán de no sé cuántos. Lo explicaría explicando mi unidad didáctica. Vale. O sea, porque esto es teoría. Claro. Es que no me estás diciendo nada de tu unidad didáctica. Ya. O sea, en la unidad didáctica tenéis que explicar la unidad didáctica. Y si tú vas a hacer una asamblea, tienes que decir, en la asamblea vamos a realizar una lluvia de ideas en la cual vamos a saber de dónde parten los niños, les preguntaremos tal, con una cartulina cogeremos no sé qué, lo apuntaremos y no sé cuántos. De ahí pasaremos a qué queremos saber. Ya. No pues la rutina por la mañana, luego cuelgo el abrigo. Ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y si vas a explicar eso, explicarlo como si estuvierais en el aula. Pues les recogeré por la mañana en la puerta a las 9, les daré los buenos días, entraremos, colgarán cada uno sus pertenencias en lo que hayáis puesto en la programación. Pasaremos a la zona de asamblea, en círculo, en la alfombra, en donde lo vayáis a poner. Pero centrar lo que vais a hacer. Si es trabajo por rincones, pues empezaremos a trabajar el rincón de tal, para este tal. O sea, yo unificaría más las actividades con el horario y la distribución de la organización. No lo haría tan esquematizado porque no es teórico. Vale. Luego os voy a pasar me lo han pasado, un vídeo de un chico haciendo una defensa de unidad didáctica. Vale. Para que veáis un poco cómo hacerlo. Vale. Vale, para el desarrollo de la unidad didáctica voy a utilizar multitud de material de diferente tipología. Material reciclado, cajas de cartón, material tecnológico, una pizarra digital, material didáctico, hojas de lectoescritura, una ruleta de emociones, material de lógica matemática, cartas, pegatinas, etc. Bueno, esto durante la defensa lo iré enseñando. Cosas. Sí. De especial interés para la realización de las actividades serán los materiales específicos seleccionados para cada rincón de aula, con una clara intencionalidad educativa que concretaré con la exposición de las actividades con ejemplos reales, como por ejemplo el rincón lógico, bloques lógicos, puzzles, dominos. Bueno, esto no, porque esto está en la programación. Vale. Como recursos personales, cabe destacar el papel de la docente de apoyo, del equipo de orientación, las familias, el grupo clase y mi labor como profesor tutora. Hay que destacar también que en esta unidad didáctica las familias nos han ayudado en la construcción de la máquina de Flynn. En último término, paso a desarrollar las actividades, las cuales van a ser motivadoras, interesantes y desafiantes para los niños. Dentro de las actividades tenemos distintos tipos, según la intención y el momento en el que se lleven a cabo. Así pues, tendremos actividades de iniciación, motivación, desarrollo y síntesis. El primer día de desarrollo de esta unidad, los niños y niñas se encontrarán con un mensaje en la pizarra que les indicarán el lugar del aula en el que Miss Claqueta ha escondido el sobre enorme en el que encontrarán las pistas de la unidad que vamos a desarrollar. Explícamelo esto con tus palabras. Vale.
bueno, el primer día de la unidad, según lleguemos al aula, en el encerado habrá un mensaje que nos habrá dejado nuestra mascota de aula, que es Miss Claqueta, en el que pondrá dónde está el lugar del aula o el rincón en el que está así guardado el sobre en el que tendrán las pistas con las que tendrán que averiguar qué unidad didáctica vamos a trabajar. Dentro de este sobre, en el momento que lo encuentren, estarán guardadas una serie de imágenes relacionadas con la alimentación. En este caso concreto tendremos una fotografía de la película, que como ya la habremos visto ya sabrán de qué se trata, y fotografías de diferentes alimentos. Pues, por ejemplo, una foto de una pera o una foto de una manzana o una zanahoria. ¿Vas a llevarlo? Sí. Vale, pues si lo vas a llevar, no tienes, lo enseñas. Enseño, sí, sí. Claro, o sea, me refiero que a la hora de que lo estés haciendo, me lo estás contando como si no lo tuvieras, pero lo vas a tener. Vale. Entonces, este es Flynn, nos encontraremos a Flynn y este va a ser el sobre. O sea, Vale. tú te lo sabes de memoria, pero al fin, ahora cuando has dicho habrá una pera o no sé qué, no, Sí. no lo vas a enseñar. Vas a decir, nos encontraré, estará, pues dentro del sobre habrá la pera, no sé qué tal, los niños tendrán que ir a no sé dónde, o tendrán que hacer tal. Vale. Lo tendremos, porque tú vas a estar con ellos. Mm. No lo van a hacer ellos solos. O sea, métete dentro de tu propia explicación. Vale. Como parte del proceso de eres la profe. O sea, no lo Vale. van a hacer ellos. O sea, no estás contando como una peli de lo que has visto. Les estás contando tu peli. Vale. O sea, tu vivencia con ellos. Vale. Venga. Vale. Una vez adivinada la unidad, pasaremos a la actividad de motivación. Y es que en el otro extremo del aula nos encontraremos con un gran objeto tapado por una sábana. Entonces, para descubrir qué es, iremos a descolgar la sábana. Y una vez descolgada, veremos que se encuentra la máquina de Flynn, que nos han ayudado las familias a crear. En esta máquina tendremos un sobrepegado de un mensaje que nos ha dejado Flynn, en el que nos dice que tenemos una serie de misiones, en este caso serán 9, que serán las actividades de desarrollo, con las que según vayamos completando nos irán dando una serie de herramientas que nos ayudarán al final de la unidad a ayudar a arreglar su máquina, porque está estropeada. Estas actividades de motivación, de desarrollo, son las siguientes. La primera se llama Instrumentos Culinarios. Es una actividad musical que la desarrollaremos en el rincón de la creatividad, donde colocaremos varios instrumentos por el aula. Por ejemplo, tendremos un tambor, instrumentos que sean sencillos para ellos de tocar. Tendremos un tambor, un triángulo y una pandereta. Entonces, cada niño tendremos una serie de tarjetas que la profesora irá enseñando. Claro. Y que cada vez que irán asociadas a un instrumento. Entonces, cada vez que vean esa tarjeta, tendrán que ir a buscar ese instrumento y tocar. La segunda actividad es cada cosa por su nombre, que es una actividad que realizaremos en el rincón de las palabras, ya que es una actividad de lectoescritura, en la que tendremos... ¡Ay, madre! Espera, que ahora se me ha ido. En pequeños grupos, dividiremos la clase en pequeños grupos y en esta actividad contaremos con la ayuda de la docente de apoyo. Cada niño tendrá delante una serie de cartas con los nombres de los alimentos y tendrán que ir leyendo esos nombres. Así, además, también intentaremos posteriormente que escriban el nombre de ese alimento debajo. Para ello
pueden utilizar la copia para que les sea más sencillo. La tercera actividad se llama Nuestra propia receta y en este caso Flint nos ha pedido, porque como está cansado de que siempre sean las mismas recetas, nos ha pedido que creemos una nueva. Entonces, para ello utilizaremos el rincón tecnológico y con la ayuda de una aplicación que ahora mismo, la verdad, no sé cuál poner. ¿De alimentos? De alimentos, sí, es como un puzzle con la pizarra digital, pero es que ahora mismo no se me ocurre ninguna, tengo que buscar. Pero esa no teníais una parecida, que yo os dije que aquí en Madrid había una que era el Smile Arlem y allí me dijisteis que había alguna con puzzles ¿Cómo o era, cosas de Tati? esas, ¿no? ¿Cómo era la...? La de Learning App. Ah, Learning App, Algo voy a así. ponerla. Voy a ponerla porque no se me olvide. Tú también puedes decirle, Tati, cosas que veas, ¿eh? Vale. No, en serio, de verdad. O sea, al final Sí, claro. es una exposición a 3, bueno, a 2. Utilizando la aplicación de Learning App, crearemos un puzzle en el que iremos completando todos los alimentos, en el que nos saldrá pues, una nueva receta, que es la que introduciremos en la máquina. La cuarta actividad es una actividad de seriación, de lógica matemática, en la que la situación se nos ha ido de las manos. Y es que la máquina ha empezado a desprender alimentos y tendremos que ordenarlos. Entonces, para ello, dividiremos el aula en 2 grupos, contando también con la ayuda de la docente de apoyo, y cada grupo tendrá una seriación concreta. El primer grupo tendrá que seriar una manzana, un calabacín, una zanahoria y un limón. Y el segundo grupo en ese orden. Y el segundo grupo tendrá que seriar una pera, un pimiento, una coliflor y una naranja. Yo Una vez, pondría 3 solo, ¿vale? ¿eh? Pondría 3 elementos solo. 3 elementos solo, vale. Vale. Y lo de la profesora de apoyo tampoco. Me falta el TDAH. No lo has Sí, nombrado todavía. lo tengo explicado en las actividades, lo que pasa es que se me está olvidando todo el rato, Vale. pero lo tengo explicado. Eh, vale. 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 Una vez tengan los 2 grupos tengan la seriación completada, veremos cómo la máquina deja de soltar alimentos porque ya se ha arreglado. En esta... Vale. Y... Sí, ya está. En este caso, yo estaré más pendiente del grupo en el que se encuentre nuestro niño con TDAH para ayudarle con la seriación en todo momento. La sexta actividad es la pirámide alimenticia, que en este caso descubriremos cómo se clasifican los alimentos, según la importancia o según la manera, la consumición que debemos darles a cada uno, ya sea diaria o ocasional o raramente. Para esto pintaremos entre todos una pirámide. Esta actividad la vamos a realizar en el rincón artístico, que es donde hacemos las actividades plásticas. Recortaremos y pegaremos cada alimento que habremos pintado previamente y los iremos pegando en la pirámide que hemos creado, de tal forma que iremos descubriendo cómo es la clasificación de esos alimentos. Al ser una actividad, bueno, esto nada, que esto lo tengo que cambiar. Que había puesto lo del tiempo libre, pero habíamos hablado que lo tengo que cambiar. Eso no, nunca. En el cole nunca hay tiempo libre. Esto lo tengo que cambiar, sí. Vale. La séptima actividad es
la emoción alimenticia, en el que trabajaremos con la ruleta de emociones, que también la cual usaremos diariamente durante la asamblea. Trabajaremos la emoción del asco. Para ello, en esta actividad, con la ruleta de emociones, le iremos enseñando a nuestros niños una serie de imágenes de alimentos y ellos nos tienen que decir si esos alimentos los producen asco o no. Para ello, y luego yo iré anotando cuáles son los alimentos que más asco les producen y posteriormente veremos por qué les producen tanto asco. La octava actividad se llama Los obstáculos en el camino. Es la penúltima de las misiones. Y antes de conseguir todas las herramientas deberemos sobrepasar una serie de obstáculos. Para esto emplearemos el aula de psicomotricidad del cole, en la que estarán colocados los materiales de psicomotricidad de tal forma que se haya creado un circuito en el que los niños y niñas tendrán que completar una serie de pruebas, tanto de motricidad fina, como por ejemplo meter tantas figuras posibles en un cordón, como gruesa, como por ejemplo pasar un banco en forma de equilibrio intentando no caerse porque abajo habrá salsa picante, entonces no nos podemos caer en ella. Y la última actividad es nuestro libro de alimentos, que es la última misión, y nos ha pedido Flynn que creemos cada uno nuestro libro de alimentos para tener un recuerdo. Entonces, en gran grupo crearemos cada uno nuestro libro de alimentos de manera plástica, donde iremos pegando imágenes y dibujos que se hayan realizado durante las actividades y que cada niño podrá llevarse a su casa una vez terminada la unidad. Y ya está. El libro de actividades, o sea, el libro este último que has dicho, ¿te refieres como a los trabajos? Sí. O sea, va a ser el trabajo. O sea, como las carpetas que se llevan los niños al final del trimestre. Sí, una cosa así, yo creo, sí. Vale. No, que podrías poner... Pero de esta unidad en concreto. Solo. Sí, que podrías poner como hacer un libro y ahí también tienes otra actividad de lecto, el que cada uno traiga de casa una receta, un alimento, lo que quieras hacer y creáis entre dos un libro para la biblioteca de aula de vuestra clase. Y lo dejáis también. A mí me gusta. Porque al final, o sea, pensaba que era como que cada uno iba a hacer un libro para él, pero si son los trabajos, pues al final tampoco tiene mucha gracia. O hacer una sesión de cine en el aula, o eso, esa sesión final, eso, y hacer una sesión de cine en el aula con palomitas, hacéis las entradas, colocáis las sillas con las butacas, no sé, un poco más. Sí, tengo que darle una vuelta a esta última, sí. Yo tengo fotos de eso, de mi clase, y no salen los niños, te las puedo pasar, el día que hicimos la sesión de cine. Vale. Y eso como no sale los niños, lo puedes enseñar. Ya, claro. Entonces ellos hicieron el cartel de las butacas, de la fila, ponían fila 1, butaca tal. Y luego ellos entraban en clase, yo era el acomodador y ellos entraban con su butaca, o sea, con su entrada, que la hicieron ellos también, y tenían que buscar su asiento y su fila. Vale. Y luego cada uno llevó sus palomitas y todo el rollo. O sea, fueron como una sesión de cine como tal. Como estás trabajando también, como tus programaciones de cine. Sí. Y has usado la peli, tampoco me parece mala actividad. Vale, pues le doy una vuelta, vale. Porque al final puedes meter, lo metes también, si vas a hacer esto, también te vale como actividad de mate y de lecto. Sí. Pues tienen que escribir fila 1, butaca tal, en plástica colorear la entrada
Vale. Sí, es completa, sí, es verdad. Vale. Y bueno, tocas un poco todos los palos. Vale, pues le doy una vuelta, sí. Y bueno, para finalizar la actividad de síntesis, como ya he dicho, con cada una de las misiones que se hayan completado, nos dará una herramienta concreta para arreglar la máquina. Cada una de esas herramientas será un material de expresión plástica que utilizaremos para arreglar la máquina, bien sea pintar las partes que estén más descoloridas o arreglar alguna parte que esté así más rota con material de expresión plástica, pues, por ejemplo, con cartulina o con cartón o con lo que nos den o que se nos dé. Y ya está, creo, sí. Vale, la parte de atención, esa no la has hecho. Me queda la atención y la evaluación y la conclusión. Es lo que me queda. Ok. ¿Empiezas tú con esto, Tatiana, también? Sí. Venga. A ver. Hola, me llamo Tatiana y a continuación daré paso a la defensa de mi unidad didáctica, tal y como regula la orden de convocatoria del 14 de septiembre de 2021 de la Consejería de Educación, por la que se convocan procedimientos selectivos para el ingreso y acceso a los cuerpos a los que se refiere la Ley Orgánica de 2/2006 de 3 de mayo de la Educación, LOE, y para la adquisición de nuevas especialidades por el personal docente, y de la Ley Orgánica 3/2020 del 29 de diciembre, LOE, por la que se modifica la anterior. Tal y como indica Noam Chomsky, educar no debe parecerse a llenar una botella, sino ayudar a crecer a cada flor a su manera. El contenido de esta frase refleja muy bien lo que pretendo con mi intervención didáctica. Los maestros pondremos las raíces, los recursos necesarios para guiar al alumnado, para hacer crecer pequeños tallos que se convertirán en flores de 1000 colores. No hay mejor educador que el que cree en sus alumnos. Programamos a partir de un currículo. Decreto 85/2008 del 3 de septiembre, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de educación infantil para el Principado de Asturias. Se va concretando en diferentes niveles. Primer nivel, diseño curricular prescriptivo. Segundo nivel, proyecto curricular de etapa. Tercer nivel, en el que se encontrará mi programación de aula viajando el mundo me sabe mejor. Y por tanto, en las 10 unidades didácticas en las que se concreta de acuerdo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Con la unidad didáctica que a continuación expondré y desarrollaré, conseguiré alcanzar objetivos y capacidades que pretendo lograr con la puesta en marcha de mi programación y que contribuyen a conseguir que mis alumnos alcancen los objetivos generales de etapa de educación infantil recogidos en el Decreto 1630/2006 del 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil. De las 2 unidades que me han salido en el sorteo, he elegido la 7 y será la que desarrollaré a partir de ahora. La he titulado La fiesta de 1000 colores. La desarrollaré durante la segunda quincena del mes de marzo. Después de la unidad didáctica 6, pelo pico pata. Esta unidad didáctica aborda un centro de interés, que sería la primavera, a través del Taj Mahal como eje motivador de mi unidad didáctica. En primer lugar, es necesario situarnos en un contexto concreto que condicionará mi propuesta de trabajo. En cuanto al Centro de Educación Infantil, como ya he contado en la exposición de mi programación, es un centro de educación primaria e infantil situado en el Principado de Asturias, concretamente en la localidad de Mieres. Es un centro de línea 1 y es de jornada continua, de 9 a 2. En cuanto al contexto sociocultural, es un barrio de nivel socioeconómico medio-alto. Ofrece diferentes recursos como bibliotecas, universidad, una escuela de idiomas, 3 centros de enseñanza secundaria. En cuanto a mi grupo aula, de la que soy tutora, cabe destacar que acoge al alumnado perteneciente al segundo nivel del segundo ciclo, concretamente los niños y niñas de 4 años. En mi aula hay un total de 16 alumnos, de los cuales 9 son niños y 7 niñas. Es un grupo muy heterogéneo y cohesionado, puesto que permanecen juntos desde el comienzo de la escolarización. Además, contamos en el aula con una alumna que presenta un déficit auditivo con una hipoacusia leve y que veremos con más detalle en el apartado de atención a la diversidad. También contamos en el aula con un alumno procedente de América Latina cuyo proceso de lenguaje va más lento que sus compañeros. El desarrollo de mi unidad didáctica queda justificado desde una doble perspectiva teórico-legal. En cuanto al marco legal,
Cabe destacar la ley vigente, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, LOE, y la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, LOE, por la que se modifica la anterior. El Real Decreto 1630/2006 del 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil. Tenemos que tener en cuenta la transición legislativa por la que atravesamos, nombrar el Real Decreto 95/2022 del 1 de febrero, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de educación infantil, entrando en vigor en el curso escolar 2022-2023. En tercer lugar, el Decreto 85/2008 del 3 de septiembre, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de educación infantil para el Principado de Asturias. Además de estas normativas, se tendrán en cuenta las decisiones del equipo docente del centro recogidas en el proyecto educativo de centro, PEC, con su correspondiente propuesta pedagógica que me ha servido para elaborar mi programación de aula y configurar mis 10 unidades dentro de ella. En cuanto a la evaluación, citar la resolución del 16 de marzo de 2009 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan aspectos de ordenación académica y la evaluación del aprendizaje de los niños y niñas del segundo ciclo de educación infantil en el Principado de Asturias. Descrito el marco legislativo, paso a desarrollar el marco teórico. Lo que pretendo con esta unidad didáctica es que los niños conozcan la estación del año de la primavera a través de la motivación de conocer el Taj Mahal y su fiesta de la primavera, Holi. Vista la justificación teórica, así como señalada la importancia de este eje nuclear, paso a desarrollar el siguiente apartado de mi exposición. Para elaborar y poner en práctica la unidad didáctica, vamos a tener en cuenta las características psicoevolutivas de mi alumnado, ya que van a influir en el desarrollo y consecución de la misma. Siguiendo a Piaget, las características principales de mis alumnos serán la irreversibilidad. El pensamiento opera en un sentido único y no es capaz de realizar el proceso inverso, y lo trataré mediante un experimento. Centración. Los niños poseen una tendencia espontánea a fijarse en un aspecto de la realidad y lo trabajaré mediante una presentación PowerPoint, haciendo hincapié a las cosas importantes. El egocentrismo es la más importante, ya que condiciona muchos aspectos del desarrollo, y lo trabajaré con un escape room donde tienen que ponerse de acuerdo para completar los retos. La moral heterónoma es el respeto de las normas de los adultos sin cuestionárselas, y lo trabajaré mediante un circuito de psicomotricidad. Pensamiento sincrético. Van de lo particular a lo particular, y para ello realizaremos actividades que estén relacionadas entre sí y contextualizadas. Un momento. ¿Has visto, Irene, lo que está haciendo ella? Sí, sí, sí. A eso me refiero. Vale. ¿Vale? Con lo Sí, de sí. los principios y tal. Venga, sigue. Todas estas características son importantes y las he tenido en cuenta a la hora de realizar la unidad didáctica, ya que van a condicionar los objetivos, las capacidades que quiero que logren mis alumnos. Por ello, a la hora de definir los objetivos didácticos, las he tenido presentes. Paso a concretar la unidad a mi grupo aula, comenzando por los mismos. Como objetivo general extraído del Decreto 85/2008 del 3 de septiembre, serían adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto y en el movimiento, el gesto y el ritmo, y observar y explorar su entorno cultural desarrollando actitudes de curiosidad, respeto y conservación del mismo. Como objetivo específico de la programación, marco conocer las maravillas del mundo, saber situarlas y conocer su historia. Como objetivos didácticos, aquí tengo la definición, la digo. Ya, no, que estoy hablando sola. Que no, que estaba hablando sola. Ah. Que no lo digas. Dilo como has dicho esto. Igual. Vale. En cuanto a los objetivos didácticos, en cuanto a los generales, destaco leer y escribir palabras relacionadas con la unidad utilizando la lengua como medio de comunicación y disfrute. Participar y relacionarse de forma autónoma con los demás en las actividades propuestas. Iniciarse en el uso de las nuevas tecnologías. Iniciarse en las habilidades matemáticas básicas, sumar, asociar, emparejar, clasificar. Mejorar en la motricidad gruesa con actividades que impliquen el movimiento de todos los segmentos del cuerpo. Saltar, correr, trepar. En cuanto a los contenidos específicos de mi unidad, la fiesta de mil colores, destaco localizar una maravilla del mundo y conocer su historia, el Taj Mahal. Trabajar la memoria a corto y largo plazo mediante un Kahoot. Conocer fiestas tradicionales de la India, la fiesta Holi. Adquirir valores sociales interiorizando conductas positivas hacia los demás, amistad, cooperación, compañerismo. Desarrollar actitudes y valores de respeto hacia el medio ambiente, introduciendo el concepto de reutilización y reciclaje.
Realizar actividades plásticas mediante elementos naturales, flores, palos, hojas. Reconocer la primavera y sus características. Discriminar figuras geométricas, el óvalo y el rectángulo. Vistos los objetivos didácticos, voy a realizar la consecución de estos a través de los contenidos, ya que son el elemento de la experiencia de los niños que sirven para mediar... Bueno, esto nada. Esto lo quito. Voy a realizar la consecución de estos a través de los contenidos. A ver, mi unidad se relacionará con todas las áreas de experiencia, pero más concretamente, conocimiento de una maravilla del mundo, el Taj Mahal, identificación de emociones básicas, la alegría, reconocimiento de la primavera como estación del año y de sus características, técnicas plásticas con elementos naturales, palos, flores, lenguaje corporal, gestos, movimientos y posturas, lectura y escritura de palabras de la unidad utilizando la lengua como medio de disfrute, primavera, Taj Mahal, caracol, flor, figuras geométricas, óvalo y rectángulo, participación en fiestas tradicionales típicas, fiesta Holi, interés por las actividades propuestas, interés por participar en actividades grupales, taller de reciclaje y circuito de psicomotricidad, y aceptación de las reglas de juego colectivo como favorecedoras de las relaciones interpersonales. Dime uno